las entradas. Muy luego, Sí. este festival de música masivo. Yo creo que va a depender de cómo vaya avanzando en nuestro país todo el sistema y si pasamos a la fase 3, porque ya pasando a la fase 3 yo creo que debiera automáticamente cancelarse el Lollapalooza. ¿Sabes qué me estaba preguntando yo? ¿Qué pasa con las toallas? No sé, va, por ejemplo, por mucho que te laves bien las manos y te secas las manos. Cristian se seca las manos. Y después tú vas y te secas las manos con la misma toalla. Es que yo creo que, bueno, en la persona que tiene el coronavirus debiera tener todo, como dice la Sole, separado. Su toalla, su vaso, su plato, su cubierto. O sea, hay que tener más medidas de precaución, pero vamos a reiterarlo, vamos a conversar con un experto más adelante, que la forma de contagio no es por el aire, no es que el virus circule, es que yo te entrego una gotícula, una gotita de saliva que cae en ti, ¿no? O tú la tocas en algún lugar donde yo la dejé, los diarios, el teléfono, etcétera, te tocas la cara y luego ya te contagias. El problema de esto es que estas gotitas o el virus parece que vive varios días en la superficie. Vive muchas horas. Sí, muchas horas, más de 2 días. Vamos a preguntarle eso al experto, porque si tú tiras una gotita acá, yo 2 días después puedo tocarle y me puedo contagiar. Sí. Oye, pero es atendible la situación en Europa. A ver si ustedes pueden poner en dirección, si les interesa por allí, hay una gráfica que aparece en la página 2 del diario La Tercera, donde nos habla de esta dispar situación, ¿no? Que comentábamos ya entre China y Europa, porque atención, los casos en Europa han estado subiendo. La misma Unión Europea ya informa que 27 países correspondientes a su unión están efectivamente contagiados y los casos han ido subiendo y la situación se ha vuelto muy dramática, especialmente en Italia, con estas 60 millones de personas que están aisladas. Luego de que se informara sobre 3 casos registrados en Chipre, todos los países del viejo continente entonces registran contagio por coronavirus, que es precisamente lo que tenemos allí en esa gráfica que estamos mostrando en nuestra pantalla. Y acá en La Tercera, en portada, dice que de los 17 casos confirmados en Chile de COVID-19, 5 están ligados a un mismo colegio, que es este colegio de Vitacura, que hace un ratito comentábamos que es el colegio de los hijos del José. Del José, sí, por el San Benito, ¿no? Mira, 3 apoderados y 2 estudiantes dieron positivo, mientras 2 menores están aisladas. Caso recuerda al San Nicolás de Mira, de Las Condes, primer foco de pandemia del AH1N1 en el año 2009, la denominada gripe porcina. El colegio de Vitacura está siguiendo los casos de alumnos que tuvieron contacto con los adolescentes contagiados, porque imagínate tú lo complicado ahí, que alguno de esos niños alcanzó a ir al colegio, lo rápido que se puede expandir ahí. Por eso, de hecho, las medidas que toman los países, una de las primeras medidas es cerrar los colegios y terminar con las clases. Dice, 5 casos de coronavirus han confirmado en la comunidad del Colegio San Benito de Vitacura, según informó el Ministerio de Salud. Se trata de un matrimonio y sus 2 hijos de 14 y 17 años con antecedentes de viaje a Europa y un tercer apoderado quien tuvo contacto con una persona que estuvo en España. Las 2 hijas de este padre que asistieron al colegio el lunes fueron puestas en cuarentena al cierre de esta edición y se encontraban asintomáticas. O sea, finalmente 2 familias, de alguna manera. Un papá que había estado en contacto con una persona que venía de España y sus 2 hijas que están aisladas, que no presentan síntomas. Llamamos al José porque me imagino que el José está preocupado. Sí. José, hola. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Sole, hola a todo el panel. ¿Cómo está? Cuéntanos, por favor, cómo se vive dentro de la comunidad escolar esto que hayan 5 casos ahí, 5 de los 17 casos. ¿Cómo lo han manejado? Todos efectivamente muy preocupados con el tema, pero afortunadamente el colegio ha establecido un protocolo que ha sido bastante profesional. De hecho, nos han mantenido informados a todos los apoderados con constantes mails que nos están llegando, diciendo las medidas que se están adoptando, como por ejemplo que los profesores jefes están dando a conocer a los alumnos los protocolos para prevención y cuidado, haciendo esfuerzos también principalmente en los cursos de alumnos menores. Desde el primer día de clase se ha contado también con dispensadores de alcohol gel en distintos espacios del colegio. Así nos han ido contando todo. Jabones que se encuentran en los baños, instalaciones en todas las salas, espacios del colegio, carteles también con acciones de prevención que pueden hacer los mismos niños y alumnos, como lavado de manos, todo el protocolo como uno tose, etcétera. Bueno, desinfección diaria de todas las partes. Todo eso se ha estado estableciendo de manera muy, muy profesional y claro, de alguna manera eso a uno le genera tranquilidad. Lo que a mí ayer me gatilló como la intranquilidad fue que efectivamente el tema yo no lo pienso en riesgo ni por mí ni por mis niños, o sea, por Diego, que ya es más grande,
sino que lo pensé por mi mamá, fíjate, porque mi mamá, es el tema. claro, es una mujer de 75 años que va a ver constantemente a mis hijos a la casa y que perfectamente el día de mañana, frente a un foco de contagio, ella podría adquirir el virus, y ese es la población que más está en riesgo hoy día, junto con los diabéticos, gente que tiene VIH, gente que tiene problemas de defensa o en el sistema inmunológico. Entonces, ahí es donde yo me empecé a preocupar de verdad. José, algo importante, hoy día lo trae bien reflejado un titular del diario El Mercurio sobre la incidencia de estos casos específicamente en el Colegio San Benito. Ha abierto todo un debate respecto de si suspender o no las clases, ¿no? Que es como la pregunta que surge luego de la decisión de otros países de suspenderlas por coronavirus. Vienen hablando allí varios especialistas, dice Adriana Belpiano, por ejemplo, quien fue exministra de Educación. Lo que han hecho en otras situaciones es implementar estrategias a distancia, aprovechar ese tiempo de aislamiento para promover lecturas, ejercicio y juego al interior de los propios colegios. Tú decías que ya se han tomado las medidas. ¿Ha habido polémica entre los propios apoderados respecto de cómo abordar esta situación? Es decir, hay un grupo partidario de suspender las clases y otro no. Eso pasa. ¿O están todos ustedes siguiendo el protocolo más o menos de acuerdo en las medidas tomadas por la autoridad educacional? Sole, yo creo que ha sido tan efectiva la comunicación parte del colegio hacia los apoderados que de verdad todavía no siento que haya una preocupación especial. O sea, hay preocupación especial, pero que haya así un planteamiento directo de los papás de suspender las clases, no se ha dado. Hay varias cosas. Primero, los apoderados que tienen el coronavirus, como lo decía muy bien la Diana, 2 de sus hijos también lo tienen. Sin embargo, ellos no fueron mandados al colegio, por lo tanto están en cuarentena, están aislados. Y sí, también se le hizo un seguimiento a los alumnos que compartieron con ellos fuera del colegio antes de entrar. Esos alumnos también están siendo monitoreados, también están siendo aislados, y por lo tanto, de alguna manera, el posible foco de contagio estaría bastante controlado. Como te digo, la conciencia en los niños con respecto al virus hoy día no es tan grande como la que tenemos nosotros. Los niños en ese sentido son, por ejemplo, a mí Diego no me pregunta ni nada. Está en pre-kinder, Dieguito. Obvio, son más espontáneos. Los otros niños, las niñas que están aisladas, José, ¿de qué curso son, sabes tú? ¿De qué nivel? Porque ahí los primeros son de 14, 17 años. Exacto. ¿Y las niñas, sabes? Sí, bueno, es que han dicho muchas cosas con respecto a porque entiendo que hay 5, hoy día son 3 niños, o 5 apoderados. No está muy claro todavía como yo creo que hay todavía informaciones medias confusas con ese tema. Lo que sí está claro es que la mayoría están en el colegio, pero se habla de apoderados que tendrían hijos en cuarto básico, otros se habló de primero medio también, y eso es. Ahora, lo que sí se ha planteado, Diana, no sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí, perfecto, ahora sí. Lo que sí se ha planteado no es la suspensión de clases completa al colegio. Se ha planteado, o yo he escuchado, la posibilidad de que los cursos donde estén los hijos de los papás que están con el virus, esos cursos puedan suspender sus clases, no todo el colegio. Eso es lo que yo he escuchado hasta el momento. Mira, aquí el ministro Mañalich habla de esta nota que de la tercera y dice que este recinto va a seguir, o sea, el colegio de tus niños va a seguir en observación, y que si hubiera un brote en un lugar como ese de más casos secundarios, es decir, casos que se contagiaron de la persona original que había contraído el virus, tendrían que dictaminar una cuarentena. Pero por ahora está descartado, y como tú dices, están cumpliendo bien los protocolos, porque lo primero es aislar a las personas que podrían estar contagiadas o que ya padecen el virus. Mira, te voy a contar algo, Diana, bien interesante. Fíjate que ayer, obviamente que uno se preocupa, lo que yo les conté que me empezó a pasar en la tarde, dije, chuta, mi mamá, tercera edad. Mejor que tu mamá no vaya a tu casa, José. No, claro, no, si no van. Y mi papá también está muy, muy preocupado. De hecho, nos íbamos a juntar y decidió suspender la junta porque está además muy, muy, muy preocupado. Sí, mejor. Sí, los papás se preocupan mucho más, sobre todo los que son adultos mayores. Sí, yo ayer intenté, mi hermano está con su hijo, que lleva, ponte tú, 3 días con fiebre. Entonces partió a la clínica a hacerse los exámenes para ver si tenía coronavirus. Y resulta que es interesante el procedimiento, porque lo recibieron, le hacen como una serie
de indicaciones, preguntas, seguimiento, y si él clasifica con los posibles síntomas del coronavirus, entonces te hacen los exámenes. Ya. De lo contrario, te mandan para la casa de vuelta. Claro. Entonces, o sea, si yo me quisiera hacer los exámenes, la clínica no me recibe, probablemente no clasifico. Exacto. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente bien y yo creo que eso hay que reiterarlo. Si finalmente las medidas estrictas en el aeropuerto, todo lo que se está hablando, los anuncios de la autoridad en voz del ministro Mañalich tienen un sentido súper profundo, que es evitar pasar efectivamente a esta fase 3. El examen no se le hace a cualquier persona, se hace a una persona que no solo tiene los síntomas, sino que además tiene para atrás un viaje o la posibilidad de haber tenido un contagio. Claro. Recordemos que los 17 casos que hay en Chile, todos son nativos, o sea, todos han sido, exportados. Ninguno nativo, nadie se ha contagiado acá. José, algo súper importante, hace algunas semanas, la semana pasada yo les comentaba una entrevista interesante que habíamos tenido con el ministro de Educación que insistía, ¿no?, en la no suspensión de clases hasta que la autoridad así lo indicara, como una forma de normar esto. Y había un protocolo bien claro, que es el que tú has dicho se ha aplicado en el colegio. ¿Te parece que ese es el funcionamiento ideal, tú que estás siendo parte, ¿no?, protagonista de una situación como esta desde el punto de vista del apoderado? ¿Te deja eso tranquilo? Sí, yo hasta el minuto estoy bastante tranquilo. Mi señora, la Constanza, es mucho más aprensiva. Sin embargo, ayer conversamos este tema porque los dos tenemos papás de la misma edad. De hecho, el papá de mi señora tiene 81 años, o sea, está súper bien y todo, pero obviamente que nos preocupa porque los abuelos van a ver a los nietos y todo el tema. Yo hasta el minuto siento que el colegio se ha manejado súper bien. Acá tengo, por ejemplo, un comunicado que dice, ante cualquier, bueno, después nos nombran todos los protocolos, pero dice, ante cualquier inquietud o consulta que tenga respecto a este tema, los invitamos a canalizarla a través de alguno de los directores del ciclo de sus hijos. Finalmente, volvemos a hacer un llamado a la calma, a respetar los protocolos dados por la Autoridad de Salud y Educación. Así como también invitarlo, bueno, es un colegio bastante católico, entonces invitan como a orar y todo el tema, a rezar. Pero más allá de eso, hasta el minuto de verdad, nosotros hemos estado muy tranquilos. Lo que hay que entender en estos soles son los principales focos de riesgo. O sea, ¿qué personas realmente están en riesgo? Y la gente que se muere no somos, gracias a Dios, los que estamos en los 40, en los 30, en los 20, sino que gente de la tercera edad o niños con insuficiencia respiratoria, etcétera. José, mira, ¿te parece que sumemos a esta conversación a nuestro invitado esta mañana, que es el doctor Pablo González? Él es inmunólogo de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por venir a aclararnos tantas dudas. Lo primero que podemos aclarar tiene que ver con lo que estábamos conversando con el José respecto de que efectivamente, y tú lo puedes aclarar, las personas de mayor riesgo son las personas de la tercera edad. ¿Es así? Así es, también personas que tienen comorbilidades, o sea, que tienen enfermedades previas, tanto congénitas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, problemas respiratorios crónicos. Esas personas están más susceptibles a una enfermedad severa por este nuevo coronavirus. En este caso entonces, en que en el colegio de los hijos de José está este brote de coronavirus, 5 personas de las 17 a nivel nacional, le recomienda al José que su mamá, por ejemplo, que pertenece a la tercera edad, no vaya a su casa. ¿Es una buena medida esa? La verdad, lo que podría hacer él es tratar, obviamente, de prevenir al máximo el contacto con su pariente de mayor edad y tomar las medidas que son recomendadas para estos casos, lavarse bien las manos, tal vez el uso de mascarilla podría ser una buena recomendación, si bien se recomienda particularmente para gente que está confirmada infectada y gente que cuida al infectado, la mascarilla de todos modos igual da una cierta barrera. ¿Quién usar mascarillas en este caso? Bueno, la OMS recomienda formalmente el uso de mascarilla para personas que tienen síntomas respiratorios, para el enfermo, el infectado, para minimizar la transmisión del virus a otros, y aquel que cuida del enfermo. Pero la mascarilla también, que ha sido un tema de debate bastante amplio, porque hay gente que dice que sirve y otros que no. La mascarilla confiere cierto grado de protección, pero hay que tener cuidado que no es un escudo. El virus también puede ingresar por los ojos. La mascarilla también filtra cierto porcentaje de las partículas, tiene agujeros por los lados, se humedece con el tiempo, también puede volverse un foco de contaminación. Así que tiene pros y contras, pero sin duda tiene un efecto positivo. Hay algo que me preocupa, porque en el Hoy por Hoy aparece un estudio que lo leí acá y que también lo vi en otra parte, que dicen que según estudios que se han hecho en China,
El coronavirus sobrevive 30 minutos en el aire, o sea, ni siquiera en la superficie, en el aire. Las gotitas en el aire. Al conversar. Y además se puede difundir hasta 4,5 metros de distancia. Nos habían dicho que era un metro. Sí. Pero ahora están diciendo en China que son 4,5 metros. ¿Es tan real eso? Bueno, la posibilidad de infección por estas gotitas que transportan el virus, que son gotitas de gran tamaño, no son aerosoles tan finos, sino son gruesos, la vida de estas gotitas es en función del tiempo y la distancia. Ya. O sea, a menor distancia, mayor probabilidad de una persona que estornuda, mayor probabilidad de entrar en contacto con estas gotitas, a mayor tiempo, menor probabilidad de encontrarse con estas gotitas porque caen también con su peso. Pero se sabe, por ejemplo, lo que dice la Michelle, que podría vivir media hora, que podría transmitirse a más de 4. Nosotros estamos a ¿cuánto? ¿A 2 metros de distancia? Bueno, según a 4,5 metros, dice el estudio. 4 metros y medio. El Instituto Nacional de Salud de Inglaterra establece varios de estos parámetros de distancia, tiempo, como contacto cercano. Y una conversación con Michelle aquí por 2 minutos es considerado contacto cercano. Una interacción, compartir un espacio por 15 minutos de 2 metros también es considerado contacto cercano. Mira, José Viñuela, que está en el teléfono, ¿por qué no le das alguna recomendación para su hijo, Diego, que va al pre-kinder, justamente al colegio donde está este foco? El hijo de José, los otros hijos de otras personas que nos están mirando que van a ese colegio, ¿qué medida tiene que tomar? Bueno, al llegar a casa, inmediatamente lavarse las manos, sin duda. Es la mejor herramienta que tenemos contra este virus, es un buen lavado de manos. También, si es que por qué razón está resfriado por otro virus, rinovirus o lo que sea, el estornudar o toser en la parte interna, ¿cierto?, del codo es una muy buena medida. Si no alcanza aquí en las manos, lavarse inmediatamente las manos. Y en el fondo, esas son las principales herramientas que tenemos actualmente, no tenemos mucho más. Viene muy básico. Sí, José, te escuchamos. Sí, perdona, es que lo que pasa es que yo agradezco un poco el consejo al doctor, pero también me gustaría preguntarle al doctor con respecto a de qué manera uno puede darle cierta tranquilidad a nuestros papás. Yo creo que por ahí va el tema también, pues a mí, insisto, lo que más me preocupa hoy día son la gente de la tercera edad. Estamos hablando de personas que tienen 75 o 78 años y que hoy día probablemente están bastante con mucho miedo, muy preocupados de que en cualquier minuto a lo mejor lo puedan adquirir y que eso, en el caso de la población de ellos, pues les pueda llevar a la muerte. Es así la preocupación que existe, por eso lo pregunto. Ahora, en fondo, para contextualizar un poco este virus respecto a otros virus, este coronavirus nuevo es más infeccioso que influenza, eso no hay duda. ¿Qué significa que sea más infeccioso que la influenza? Claro, por cada persona infectada con influenza se infectan 1.3 personas, 1.1, 1.2, es el número reproductivo del virus. ¿Ya? Con este no puedo ya. O sea, espérate, se contagia una más persona con influenza contagia a 1.3 personas. Aquí el número es mayor. Una persona con coronavirus, ¿a cuántas personas 2.2. A 2.2. Ahora, esto no se compara con sarampión, por ejemplo, que es 14, un número elevadísimo. O sea, la posibilidad de infectarse con sarampión... Respecto de ese número, han ido cambiando las versiones. Yo me acuerdo que al comienzo se decía que hasta se podía, no al comienzo, pero tipo febrero se decía que se podía contagiar a 4 personas, ¿no? Yo creo que parte, y usted me corrigió, parte de la emergencia que estamos viendo es porque conocemos muy poco este coronavirus COVID-19, lo que se ha ido haciendo durante este tiempo, especialmente en el trabajo en China y en los laboratorios también en Estados Unidos que están abordando esto, es no solo la búsqueda de una vacuna, sino entender cómo se está comportando el virus y cuánto más podría esparcirse por el mundo. Sin duda, este número reproductivo que les mencionaba es un número que es variable, que va a depender de cómo nos comportamos. Perfecto. Si no nos lavamos las manos, si tosemos, estornudamos abiertamente, el número reproductivo va a ser mayor. Si nos lavamos las manos, tenemos cuidado, resguardos, cómo ir disminuyendo este número para contener el virus. Doctor, volviendo hacia la pregunta de José, que yo creo que es súper interesante, comentábamos también el caso de España, ¿no?, donde había preocupación porque se habían paralizado las actividades y los chicos habían quedado a cargo de sus abuelos, ¿no?, los nietos más pequeños, siendo ellos la población efectivamente que está en mayor riesgo. Pero ahí me gustaría hacer una precisión para no entrar en pánico también, que es lo que ha pedido la autoridad. Son casos específicos de personas mayores, son personas que sufren de algunas enfermedades previas, las que finalmente terminan muriendo. Así es, los más susceptibles sin duda son aquellos que son adultos mayores y tienen persistencia de enfermedades previas. ¿Cómo cuáles? Diabetes. Hipertensión, diabetes, problemas respiratorios. Pero el problema es que la mayoría también inmunosuprimido por trasplante. Una persona que ha padecido de cáncer y que ha sido sometido
a la quimioterapia. Sin duda también. Va a ser una persona, un grupo de riesgo. Ahora, lo que pasa es que la tercera edad, ¿no? Sin duda. La gente Perdona, Michelle, una persona que ha padecido cáncer, es que yo lo pregunto por mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer, mi mamá tiene 83 años. Hace un tiempo ya, no es que viene saliendo de un tratamiento, pero me imagino que ella también es parte de la población de riesgo, ¿no? Pues si está recuperada, debería tener un sistema inmune recuperado también, si ya superó el cáncer, y esto debería ayudarla a poder enfrentar infecciones tradicionales normales. Perfecto. Que su caso es mejor que de una persona que está recién tratada para cáncer con quimioterapia, por ejemplo. Ahora, en términos de mortalidad, sí, en una persona de alto riesgo, ¿no? Es más agresivo este coronavirus, el COVID-19, que la misma influenza, porque lo que preocupa ahora es que viene, de hecho, la peor circulación y la mayor circulación de virus, y específicamente la influenza en los últimos 5 años, y por lo mismo comienza anticipadamente la campaña de vacunación. Así es, efectivamente, por eso se recomienda la vacunación temprana, porque también la coinfección de ambos virus probablemente va a dar un escenario muy negativo. Hay casos reportados, no hay estudios muy formales aún publicados, pero se sabe que cualquier infección previa o una condición que debilite a la persona, sumarla a eso, una infección con coronavirus, va a ser un efecto muy adverso. Por ejemplo, tú le recomendarías a toda la comunidad del Colegio San Benito y por supuesto a toda la gente, digamos, a la población de riesgo y a la población de no riesgo, también vacunarse para la influenza. Yo también recomiendo vacunarse quienes no están dentro del grupo de riesgo. Yo me vacuno, yo tengo una guaguita de 4 meses que aún no se puede vacunar contra influenza a partir de los 6 meses, y por tanto yo vacunándome evito también traer el virus a casa. O sea, tú le recomendarías a toda la población que se vacune contra la influenza. Yo recomiendo, es una muy buena medida, evitar, 1, estar en cama producto de influenza, y 2, ayudar a liberar camas, por así decir, potenciales que podrían necesitarse para coronavirus en el sistema de salud. Solo una pregunta antes de ir con el José. Está cubierta gratuitamente, ¿no?, la vacuna antiinfluenza para un grupo de población, que es la de riesgo. ¿Cuánto cuesta la vacuna para dar esta recomendación de vacunarse? Precio variable, se puede comprar en farmacia, yo he encontrado, no sé, 10.000 pesos. También hay ISAPRES que otorgan un bono para la compra de la vacuna. ¿Para quiénes es gratuita la vacuna? La vacuna es gratuita para todos niños desde los 6 meses hasta los 10 años de edad. Esto se ha extendido, antiguamente era hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Entonces ahora es de 6 meses a 10 años. Mujeres embarazadas en cualquier periodo de gestación, también se ha ampliado, antiguamente era desde la semana 3 en adelante, y también toda persona mayor de 65 años, y también personas en grupo de riesgo con comorbilidad o enfermedades congénitas. Perfecto. Dentro de un grupo bien categorizado que aparece muy bien explicado en la página del MinSal. Claro. José, ¿viste a vacunarse entonces contra la influenza? Todos en tu casa, sobre todo tu mamá. Sí. Bueno, de hecho ya mi señora nos reservó hora a todos. Eso lo hizo en pleno verano, Visionaria la Constanza. Sí, reservó una hora entiendo, porque también lo conversábamos, de que lo mejor, mientras no haya una vacuna definitiva, es tratar de paliar todo lo que tenga que ver con la influenza en general, yo creo. Así que probablemente esta semana vayamos a hacer eso también. Sí, ahí hay que hacer una distinción súper relevante, que la hacías tú en parte, José. La vacuna contra la influenza no te protege del coronavirus, te protege contra la influenza. Y doctor, acá decir que no es que no te vayas a enfermar de influenza, te puedes enfermar. Exacto. El tema es que no te lleve a la muerte o el cuadro se te complique. Exacto, la vacuna ayuda definitivamente a disminuir la gravedad de la infección de gravedad de enfermedad por influenza, evitando la hospitalización, la muerte o síntomas graves, o incluso la transmisión del virus. O sea, yo estar vacunado evito transmitir a otros. Y esa es la idea también, José. Perdona la ignorancia, pero los adultos mayores también se pueden vacunar. Sí. Y tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse y están dentro de la gratuidad del sistema. Sí, el problema, que era el que intentaba plantearle al doctor, es que, claro, la recomendación es que todos se vacunen, pero aquí hay una cuestión de costo, que es evidente, ¿no? Algunos pueden concurrir, no a vacunarse con mayor facilidad que otros en términos de costo. Podría haber allí un esfuerzo mayor de sumar a más población, ¿no?, para que haya una vacuna más generalizada para todos. Sería ideal que el empleador pudiese proveer vacunación gratuita, porque al final es una inversión para él. Evita que su empleado se ausente del trabajo, que haya ausentismo laboral, porque tiene a su gente saludable, sana, protegida contra influenza. No lo había pensado, perdona, Michelle, y me ha tocado efectivamente que al interior de las empresas hay campañas de vacunación gratuita, nadie te cobra y llegan a vacunar a todas las personas que trabajan en esa organización. Buenas empresas en fondo hacen esa inversión porque finalmente le retorna mejor el tener su gente yendo a trabajar. Que te lo preguntaba también la Sole, para una persona que quiere ir comprarla o que puede comprarla, ¿cuánto debiera costar en un rango de precio? Entre 8.000 y 14.000 según recuerdo la temporada pasada.
Yo no he ido a Ojalá que curarme. permanezcan esos precios y podría ser un poco más barata también. Sí, y ojalá que se baje, sí. Mira, vamos a tomar contacto con María Carolina Concha. Ella es chilena y vive en Génova, Italia. Muy buenos días, María Carolina, gracias por este contacto. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Hola, Sole, ¿cómo estáis? Muy bien, linda. Preocupada por ti. Somos amigas con la Carola. Tenemos una amiga en común que es nuestra Yasmín, que me decía que estás un poco preocupada por lo que está pasando allá en Italia. A ver si nos puedes describir qué nivel de resguardo tienen y cómo te encuentras tú y tu círculo más cercano. Mira, la situación acá es bastante complicada en el sentido que cada día aumenta más, como ustedes saben, la cantidad de contagiados. Obviamente, la cantidad de gente que fallece es gente más de la tercera edad o sobre los 60 años, ¿ya? En ese sentido, claro, se están tomando todas las medidas necesarias. El miedo que tiene el gobierno es que en algún minuto no haya la suficiente capacidad hospitalaria. Ese es el tema. Por eso es que en el fondo Italia ha sido un país que realmente es como de ejemplo para otros países, en que se ha preocupado de su gente, independiente de la economía, y ha parado todo. Exacto. Entonces, en ese sentido, es netamente un tema de resguardar que no queda imposible la atención. Carolina, y en ese sentido, ¿en qué consiste específicamente la cuarentena para toda la población italiana? O sea, ¿qué es lo que no puedes hacer tú? ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, yo no puedo ir a otra ciudad. De hecho, no puedo trasladarme ni siquiera de una comuna a otra. Yo puedo, yo por ejemplo, puedo salir idealmente, lo menos posible, porque lo que más en el fondo te dicen, de hecho la campaña se llama Io resto a casa, que en el fondo yo me quedo en la casa, es que tú permanezcas en tu casa, si no necesitas salir, no salgas. No hay para qué salir. Y todo esto, ¿por qué? Porque como estuvieron, están hasta el 3 de abril, todos los colegios, las universidades las cerraron, no hay clase, la gente se lo tomó que eran vacaciones. Entonces mucha gente se fue a esquiar, otra gente en las playas, de hecho en Milán, en el Navili, era lleno de gente tomándose los aperitivos. Entonces, realmente, es que son tan gozadores los italianos. Son lo mejor. Oye, y ojo, atentos, que aquí tiene una chilena, pero más gozadora que los italianos. Oye, Carolita, entonces ahora el Prosecco hay que tomárselo en la casa, más allá de en la casa. Más allá del chiste, me parece que hay algo súper relevante. Por ejemplo, en lo que tú estás diciendo. Y por ejemplo, la otra cosa, tú vas al supermercado, puedes ir, que vaya una persona de la familia y el supermercado no deja entrar de máximo 3 personas. Entonces hay colas. Esa es otra medida. En los bares, que es los lugares donde uno se toma los cafés, máximo, y depende del tamaño del bar, pueden entrar 5 personas. En los bancos pueden entrar a 3 personas. De verdad que la situación es bien como ansiosa. Carolina, tú nos enviaste un video que tiene que ver con las advertencias que hace la policía para que justamente la población regrese a sus casas. Vamos a revisarlo ahora. A ver. Attenzione, emergenza coronavirus. Invita la cittadinanza a restare il più possibile a casa per evitare il contagio. A casa. Mira, se invita a quedarse en la casa. Sí. En el fondo lo que está diciendo ahí es que estado de emergencia, coronavirus, se les invita a quedarse en la casa. Oye, primero, qué linda el idioma, pero eso es una cosa tan personal, una observación personal. Sí. Y segundo, no sé, me encantó la manera de advertir, porque efectivamente, hay gente que tal vez no ve tanta televisión y está en su casa, con esa advertencia no se te va a ocurrir salir de tu casa. No, por supuesto. Es que yo eso quería conversar contigo, Carola. Lo que nosotros sabemos ya de China, donde por ejemplo en Wuhan se aislaron a 56 millones de personas, 56 millones de personas. La contención del virus, de hecho el presidente Xi Jinping estuvo precisamente en Wuhan, la zona más afectada, donde ya incluso se están levantando algunas medidas y restricciones. El punto que quiero poner es que lo lograron por el orden y por acatar las órdenes de la autoridad. Entonces eso
por lo que tú dices acá es también, importante, es súper importante, y es lo que está pasando en Italia, y es lo que nosotros también debemos hacer acá, seguir esos protocolos de seguridad. O sea, es una invitación, pero es también una medida para proteger a otros. Lo que yo les iba a decir, aquí por ejemplo, todas las manifestaciones masivas están prohibidas, no se puede. Está cerrado los cines, el teatro, las bibliotecas, está todo cerrado, y es una medida que realmente es porque si nosotros y cada uno de nosotros no hace conciencia y nos resguardamos de eso, es la única forma de pararlo, si no, no se va a parar, porque es demasiado contagioso, sí, ese es el problema. Y respecto de eso mismo, Carolina, porque tú dices que al comienzo el italiano se lo tomó como vacaciones, se fue al bar, se fue al restaurante, se juntó con la familia. ¿Crees tú que ahora hay más conciencia, uno, y dos, qué pasa con el trabajo? ¿Uno puede ir regularmente a trabajar? Mira, aquí lo que están haciendo es que sí, tú puedes ir regularmente a trabajar. Inclusive hay un formulario que se llama una declaración, que tú en el fondo lo escribes y dices por qué vas hacia allá. Pero lo que se está en el fondo harto como incentivando es el smart working, que en el fondo es trabajar desde la casa. Sí, claro. Puede, claro. ¿Y qué pasa con una persona que trabaja en otra comuna? Porque nos dijiste al comienzo del contacto que no te podías trasladar a otra ciudad, pero tampoco a otra comuna. Bueno, en el caso, ponte tú, mi marido trabaja en otra comuna de donde vivimos nosotros, y él se mueve sin problema. Y claro, lo pueden, no es que te estén, no hay barreras que no te dejen pasar de un lado al otro, pero es que lo paran la policía porque están haciendo controles. Él tiene que explicar y demostrar que él trabaja en tal lado y vive en tal otro. Oye, ¿qué pasa con hoy día trenes? Una pregunta. El transporte funciona. Que una persona público iba en el auto, sí, y le pasaron una multa por ir con un acompañante que andaban de paseo. Al fondo no deben pasar hasta una multa. Claro. ¿Y el transporte público, Carolina, los buses, el metro, cómo funciona? ¿Está funcionando? Sigue todo funcionando. Han tomado medidas para limpiarlos en el fondo, y la cosa que hicieron también es que la parte de adelante donde va el chofer en los buses está cerrado con una cadena, entonces toda la gente se tiene que subir por las puestas posteriores, cosa de no exponer al chofer al contacto siempre. Claro, porque el chofer está expuesto a mucha gente. A todas las personas que ingresan. Sí, yo insisto acá, y es parte de lo que plantea la Carola, esta es una responsabilidad personal, por eso es tan relevante seguir los protocolos de la autoridad. Carola, estamos acá con un médico especialista, queríamos comentar con él sobre otro tema y encontrar algunas respuestas. He buscado varios artículos, doctor, para entender por qué está pasando esto y este nivel de fenómeno específicamente en Italia, porque pensemos que tiene el mayor foco infeccioso después de China. Han ido creciendo las muertes, han ido creciendo los contagios al punto que han tenido que encerrar a sus 60 millones de habitantes. Lo más certero que he leído es que los científicos todavía no logran dar con una respuesta. ¿Por qué podría haberse propagado el virus de esta manera precisamente allí en la bota de Europa? Claro, bueno, Italia tiene un turismo enorme, es de los países, yo creo, con más turismo dentro de Europa, y eso en parte podría explicar el ingreso masivo de personas que estaban infectadas con el virus desde China, que podrían, en fondo, incluido dentro del país un inoculo inicial alto, que ayudó a la expansión exponencial de la enfermedad o de la infección dentro del país. Y esa es la principal razón. Hay estudios epidemiológicos de análisis matemático que dan las curvas de expansión del virus en función de cuántos casos iniciales existen. Con un caso es muy lenta la expansión y controlable. Cuando tenemos desde un inicio múltiples casos, ahí se hace mucho más difícil contener. Porque efectivamente Europa en general es muy turístico. Francia, París. En París o en Londres o... Bueno, Madrid también ahora es otro foco. Pero la coincidencia de un gran número de casos inicial cambia dramáticamente la evolución de la... Pero eso se podría estimar viendo cuántos turistas de nacionalidad china lleguen a Italia, y se podría estimar más o menos, no es tan difícil poder hacer eso. Claro, pero no solamente basta decir de China, de qué región de China y que hayan estado infectados. Y esto ya a este nivel prácticamente no es trazable, porque fue hace bastante tiempo, en términos de semanas, que ya no hay esos registros. Claro. Preguntémosle a la Carola, ¿qué explicación dan allá, Carola, respecto de esto? Recordemos que esto como aquí que comienza en Lombardía. Al norte. La explicación es en la Lombardía, en Codogno, una zona que es en la Lombardía, en que hay una persona que se junta a almorzar con un amigo que venía llegando de China. Y esta persona es el que está clasificado como el número 0, o sea, con el que parte el virus.
La persona que venía de China, al parecer, fue asintomática. Pero el problema está que esta persona, la que se puso a lanzar, fue a jugar fútbol, empezó a... Es que son tan se juntó con mucha gente. Ya, no, perfecto. Oye, lo mismo que pasa en Milán. Impresionante, Carola, me imagino que los medios de comunicación están cubriendo allá una Italia que ustedes nunca habían visto y probablemente nunca más van a volver a ver, porque la incidencia turística, como decía el doctor, es impresionante. Milán, a ver si nos puedes contar algo de lo que pasa allá, que es un centro financiero, una capital además de la moda en Italia. Bueno, Milán inclusive la semana de la moda la suspendieron. Y ahora está hablando de que tal vez van a cerrar todo en Milán. O sea, solamente van a dejar los supermercados y las farmacias. Oye, respecto, bueno, porque como tú decías, Sole, Milán también, la plaza, y todo el norte de Italia es el motor económico del país también. Claro, sí, claro. Carolina, ¿qué pasa con las personas que vienen de fuera? Que tienen que llegar a Italia por razones de trabajo o por razones estrictamente necesarias. ¿Puede entrar la gente al país? Mira, hay muchas fronteras que están bloqueadas. Por ejemplo, ayer la frontera con Austria se bloqueó. Sí. Entonces no se pueden entrar ni salir hacia Austria. Y así hay varias otras fronteras que están limitando y la gente, te insisto, solamente tú te puedes mover con un certificado de trabajo o por un certificado de salud. No es que nosotros, por ejemplo, teníamos ahora un viaje, nos íbamos de vacaciones unos días a Ámsterdam y lo tuvimos que suspender. Claro. Mira, oye, se suspendió el Carnaval de Venecia, se suspendió la Liga Italiana, el fútbol, o sea, hay una parálisis total. Imagínate para los fanáticos del fútbol lo que puede ser eso. Pero te insisto, esta es una medida ejemplificadora para todos los gobiernos. Preocuparte por tu ciudadanía, por tu pueblo, en vez de preocuparte de la economía. Claro que sí. Aquí nosotros en Italia ya estábamos con recesión, imagínate cómo va a venir ahora. El turismo no viene nadie ahora, Italia. Nadie. Sí, bueno, pero es cosa de tiempo, ¿no? Y de contención. Carolita Concha, un abrazo, muchas gracias por tu testimonio. Yo también te Cuídate mucho, Carolina, muchas gracias por este contacto. ¿Me permiten? Sí, Quiero destacar dos cosas muy importantes que mencionó Carola respecto a la situación actual en Italia. Uno es la acción individual, la importancia que tiene tomar conciencia de lo que podemos hacer nosotros como persona individual respecto a este brote, en términos de medida, de responsabilidad cívica, de quedarnos en casa, si es que no es necesario trabajar desde la casa, si es que podemos hacerlo. Eso es uno, muy importante, la responsabilidad individual. Todos podemos colaborar, podemos hacer un aporte real a este brote. El otro es respecto a la cuarentena masiva, que muchos de hecho están solicitando desde ya cuarentena en algunos espacios en Chile con los pocos casos que hay, lo cual la verdad no se justifica. Ya, pero ¿quiénes deben estar en cuarentena en ese sentido? No, me refiero a cuarentenas de grupos masivos de personas, casi un país completo. Por eso, ¿quiénes están capacitados para pedir licencia por cuarentena, por ejemplo? Bueno, eso lo determina... Es que, mira, no me gusta ser autorreferente, sí, pero yo soy un ejemplo, una ejemplificadora en este momento. Mi familia, 3 miembros de mi familia, mi marido y 2 de mis hijos vienen llegando de Europa, pasaron por España. Ya, ellos están en cuarentena. ¿Qué pasa conmigo? Y con mi hija de 4 años. No, en observación simplemente. Y con la Mirta, la señora que trabaja en mi casa. ¿Qué pasa con nosotros 3? Corresponde observación, nada más que eso. Observación de cerca, hacer seguimiento de temperatura, de cómo te sientes, y eventualmente si sientes algún síntoma que podría estar asociado a este coronavirus, hacer la autocuarentena. De ahí la responsabilidad cívica individual, de ser consciente, de decir no voy a exponer a otros. Ya, pero para entender, yo tendría que estar en cuarentena si alguno de ellos 3 presentara síntomas, ¿cierto? Así es. Ya, hasta ahora no presentan síntomas. ¿Podría yo ser un foco de contagio? Se lo pregunto de acá, doctor. Sin síntomas poco probable. Ah, ya. O sea, el peor... Tranquila. Mira que la soledad aquí hace... El peor vector es aquella persona que está con síntomas, está con tos, estornudo, no aplica las medidas de higiene, ¿cierto?, básicas, no se lava las manos, estornuda mal. Esa persona es un foco de infección y esa persona es una persona irresponsable que está haciendo un daño global a la sociedad. Perfecto. Entonces, una persona que ha estado en contacto con alguien que viene de los países con mayor contagio, no tiene que estar en cuarentena, a no ser que presente síntomas. Tiene que cuidarse, tomar medidas de higiene importantes, ¿cierto? Evitar contacto cercano.
pero no necesariamente estar en cuarentena, en observación. Ya, y por ejemplo, los cursos, los alumnos estos que fueron encontrados con el virus en el San Benito, ¿debiera ese curso tener cuarentena? En observación aún hasta determinar si es que hay nuevos casos de infección producto de los casos ya identificados. Hay que recordar, el número reproductivo no implica que todo el curso vaya a estar contagiado. Fuera 1, 2, y esto aún es controlable. Aún permite aislar esos individuos que están infectados y evitar la expansión. Ya, es que ese punto es el fundamental. Lo que se está haciendo ahora y por lo cual no se suspenden todas las clases, ni pasamos a fase 3, ni se toman otras medidas, es que tenemos el caso, lo conocemos y buscamos los que están cerca de ese caso. Y todavía en todos los casos detectados efectivamente, ¿no? Se ha podido distinguir a la red. Entonces, claro, algunos se preguntarán, bueno, pero los que estaban en el colegio San Benito podrían eventualmente haber contagiado a otros. Eventualmente, pero solo lo vamos a saber si presentan los síntomas. Sí, porque ese es uno de los problemas de la enfermedad, que es sin portador. Pero menos, sí. Oye, mira, ayer me enviaron esto que nos puede servir. Es súper bueno. Recién me decía, mi hijo está con fiebre y también con vómitos. Me estaban llevando del colegio, mi hijo, por eso que al principio estaba como media preocupada. Claro. Sí, lo tuve que mandar a retirar. Así que me van a avisar cuando llegue a la casa. Pero yo le decía a Michelle, tranquila, porque los vómitos, usted me corrige, doctor, no es uno de los síntomas precisamente del coronavirus. Entonces, aquí hay como un cuadro referencial, ¿no?, de los síntomas: la fiebre, la tos, el moco, la congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar en la garganta, dificultad para respirar, flema, vómito, diarrea, cansancio, debilidad, quiebrahueso y pulmón, alguna mancha en el pulmón. Entonces está la diferenciación, ¿no?, entre cuáles son los síntomas que se presentan con el COVID-19, que es este tipo de coronavirus. No dice vómito. No, entonces esos son fiebre, lo ha dicho el doctor, tos. ¿Fiebre alta, doctor, o fiebre...? 38 hacia arriba. De 38 hacia arriba. Recuerden que el primer paciente llegó con más de 40 grados, fiebre muy alta, sí. Bueno, fiebre, tos, dificultad para respirar, la flema de este color amarillo verdoso, hay cansancio en el cuerpo, hay debilidad, y esto es más difícil de detectar que a través de un rayo X, ¿no?, de que tengas una mancha en el pulmón. A diferencia de la gripe, porque cuando uno está con gripe, tiene fiebre, tiene tos, pero también tiene harto moco. Puede ser. Y estornudo, y por supuesto el vómito y la diarrea, que vienen como otros síntomas, además de sentir el cuerpo que se te está quebrando, ¿no?, esto que se llama el quiebrahueso. Y si estás simplemente resfriado, vas a tener tos, vas a tener congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y también malestar en la garganta. Pero este cuadro es como el más relevante que ustedes se lo vayan apropiando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre, la tos, la dificultad para respirar y esta flema más amarilla y verdosa. Yo no tenía idea que entre gripe y resfriado había una diferencia. Yo tampoco. Acabo de cachar que sí. Y estoy viendo los síntomas, la congestión nasal, los estornudos, dolor de garganta. Aquí hay que destacar que lo más importante es que ante algunos de estos síntomas no graves que podrían ser asociados al coronavirus, no es necesario ir necesariamente a diagnosticarse. Necesariamente ir a un sistema asistencial, sino que ante la necesidad de tratamiento, o sea, ante la dificultad respiratoria, que ya es grave, en situación compleja, ahí sí, obviamente hay que ir a consultar para un eventual tratamiento. No, pero vamos reiteremos ese punto. Sí. Lo que debemos entender entonces es que si alguno de nosotros tiene fiebre, tiene tos, todavía se mantiene en tranquilidad, la dificultad para respirar es lo que te indica la... Ese es un rasgo característico de este coronavirus. No es tradicional el tener dificultad respiratoria producto de una infección leve de la vía respiratoria alta, como sea con rinovirus o incluso en la mayoría de los casos de influenza. La característica de este virus es que rápidamente esto progresa hacia la vía respiratoria baja, hacia esta dificultad de respirar. Eso es un síntoma. Pero espera, y a esto hay que sumar algo que no aparecía en el cuadro, que hayas tenido efectivamente contacto, hayas estado en el extranjero, hayas estado con una persona que venía, no sé, de Italia, de España, a estas alturas solo uno no sabe. Podría extenderse más. ¿Cierto? Entonces es mejor que si tiene esos, digamos, síntomas, más la dificultad para respirar, consulte, ¿no? Y se haga el examen. Hay que recordar, existe un teléfono, número de teléfono, Salud Responde, del Ministerio de Salud, que hay que llamar, al cual se recomienda llamar justamente a consultar si es que creo que tengo síntomas de coronavirus. Vamos a si es poner que debería ir o no. Salud Responde, Pablete, pongámoslo aquí en el GC para que la gente que tenga algún tipo de síntoma pueda consultar por el teléfono. Pero la pregunta es esta, ahora viene el invierno, baja las temperaturas, la gente se va a resfriar, va a haber gente que va a tener influenza incluso aunque se haya puesto la vacuna. ¿Qué hacemos para evitar este pánico y cómo podemos diferenciar los síntomas de una influenza y de un coronavirus? Bueno, esta tabla ayuda en cierto modo a diferenciar los síntomas, el rasgo más importante de los
van a ir los síntomas de la influenza. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas de la influenza? Gripe. Es que es la gripe. gripe. Influenza. Es la gripe. Una gripe más potente. Ante la duda, la mejor opción es consultar a este teléfono del Ministerio de Salud que ha dispuesto, que existe, de hecho, ya hace tiempo está disponible todo el tiempo, que Salud responde. Doctor, ¿cuánto tiempo dura una... ¿Cómo está? Hola, Sole, querida. Oye, tú me saludaste de beso. Sí, te saludé de beso. No lo hagas nunca más. No. Pero es para yo protegerte a ti porque tengo a mi familia en cuarentena. Es que José, nosotros estamos... sácame de este cuerpo. No, lo peor es que, claro, vamos a tener que estar los dos en cuarentena y en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Acompañarnos. Aislados. No, Oye, oiga, doctor, ¿cómo está? Muy bien. paréntesis, me contaba el presidente del Senado, Jaime Quintana, que lo estuvimos entrevistando durante la semana cuando llegó a la entrevista y dijo, nos saludamos, ¿no? Me contaba que en el Congreso ya se están saludando. Mira, en el colegio Hay muchas de partes. mis hijos, chicos, que fui ayer a la reunión de apoderados, ya les están enseñando a no saludarse de beso y hacer como el saludo del futbolista, qué sé yo, haciéndolo de alguna manera lúdica, pero saludándose así, No sin tanto contacto. Sí, yo... Igual que pena. Eso es, pero va a pasar. Pero no importa, va a se llegar nos un va a minuto pasar. que se va a Es un normalizar. Hablando de periodo, Doc, solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo, durante cuántos meses quedo protegida si es que, o protegido si es que me vacuno contra la influenza? ¿Cuánto dura eso? 6, 8 meses, 6, 8 bastante extendido. O sea, cubre todo el periodo invernal, sin duda, la vacunación ahora. Pero para tranquilizar a la gente que nos está mirando, porque como yo le decía hace un rato, con las bajas temperaturas y con el invierno la gente se resfría más, viene la influenza. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Que si tiene el síntoma de dificultad respiratoria, consulte y si no, no. Eso puede ser un... Claro, en general, si consejo? no hay síntomas asociados a esta dificultad respiratoria, que es lo más grave, en el caso del coronavirus, podría ser un resfriado común y corriente. Si tiene la duda, si es que eventualmente entró en contacto con otras personas que tienen o tuvieron coronavirus, puede consultar a este teléfono del Ministerio de Salud, que Salud responde. Oiga, doctor, ¿sabe que ayer, bueno, les contaba el caso de mi hermano que llevó a su hijo ya 3 días con fiebre, con mucho dolor de cabeza, todo, en fin. Y la clínica le hace un procedimiento para que finalmente clasifique, es que es literalmente así. Y uno tiene que avisar al tiro, ¿no? Vengo por el examen de coronavirus para que te aíslen. Entonces te hacen una serie de, bueno, no sé si examen, en fin, pero prueba, y si tú clasificas ya vas a entrar a hacerte el examen del coronavirus. Yo preguntaba por qué hoy día los recintos hospitalarios no lo están haciendo. Y tiene que ver también con no generar este pánico porque si no tendríamos filas de filas en distintos hospitales, clínicas. Y además causas una situación que es súper injusta. ¿Quiénes pueden hacerse el examen? Aquellos que, volvemos a lo de la vacuna contra la influenza, aquellos que pueden pagar el examen. Entonces, lo primero, mantener la calma y efectivamente, ¿se acuerdan que el ministro lo dijo incluso Leonardo Ristori de la clínica ITISA? Dijo que habían dos cosas importantes, que llegaba mucha gente, también súper legítimo, muy nerviosa a preguntar, quiero hacerme el examen del coronavirus, pero tengo que pasar por este cuestionario. Estuve fuera, no estuve fuera, con quienes estaban en contacto. Porque para ellos es gratuito el examen. Para esas personas que para las personas que cumplen los requisitos. Sí, exacto. Es gratuito el examen. Exacto. Si no tiene un costo por la ISAPRE, que te descuentan también, pero tienes que cumplir con los requisitos. Exacto. Doctora, hablemos de las fases, perdona José, porque ¿qué significa que nuestro país está en fase 2 y qué tendría que pasar para que pasemos a la fase 3 o a la fase 4, que es la más grave del coronavirus? Así es, la fase 1 es la fase de preparación, ¿cierto?, para la llegada eventual y llegada finalmente del coronavirus, lo cual Chile tuvo mucha suerte porque al estar en el hemisferio sur y lejano de China tomó un buen tiempo que el virus llegara aquí. Entonces Chile pudo prepararse, se implementaron una serie de medidas, dentro de las cuales está el aumento del número de camas disponibles para atender eventualmente casos de coronavirus, en la apertura temprana de 5 hospitales en Chile, la expansión de la capacidad de diagnóstico a través de 6 regiones en Chile también. Entonces fue una buena etapa 1, yo creo que nos preparó para lo que estamos viendo ahora, que es la etapa 2, que es la pesquisa oportuna, rápida de casos importados, rápido aislamiento de esos individuos, observación de las personas que están asociadas a esos grupos infectados, identificados, y luego esperemos no pasar o dilatar lo más posible la fase 3, que ya son casos secundarios de infección producto de un caso importado. Ese caso ya obviamente va a suceder en algún momento, ojalá se dilate gracias a las altas temperaturas que tenemos actualmente en el país, la sequedad que también es desfavorable para la expansión del virus. Eso ya va a implicar que va a haber un incremento en el número de casos, va a haber una mayor presión sobre el sistema hospitalario, en atender a estas personas. Ojalá no lleguemos a esa fase. Cuando lleguemos al invierno puede ser más complicado. Ahora, también está mucho en las medidas que uno tome. Por ejemplo, hoy día yo entré y me llamó la atención que en la sala de mi hijo habían dispensadores de alcohol gel automático hacia todos los niños. Entonces hay un protocolo que es bastante importante. Lavarse las manos, Diana. ¿Qué medida puede tomar una mamá que tiene miedo de mandar a su hijo al colegio?
Porque hay mamás que nos están mirando que tal vez no quieren llevar a sus hijos al colegio. Yo creo que es prematuro el tomar medidas de evitar el contacto grupal. Eso no está en una etapa aún que lo necesite, que lo requiera. Esto va a ser comunicado oportunamente en su momento por el sistema de salud, por las autoridades. Aún hay muy pocos casos en Chile, son muy aislados, concentrados en algunos puntos. Están identificadas esas personas, identificados los grupos asociados a esas personas. Así que no es todavía para preocuparse, para llegar a este punto de querer quedarse en casa, porque queda un largo tiempo hasta llegar a la primavera. Lo que realmente preocupa o le da miedo en el caso, no sé, pues de tus papás o mis papás, era lo que ha pasado en Italia, por ejemplo, entiendo que ya van, no sé, 400 muertos, algo así. Y claro, yo decía, esta cuestión es para tomárselo realmente en serio. Entonces uno ve que afuera muere mucha gente, en Chile tenemos pocos casos todavía, pero uno dice, bueno, y si el día de mañana puedo ser yo y estoy en un segmento de riesgo, yo creo que ahí es donde hay más preocupación. Claro, bueno, así es como parte por poquitos casos. Claro, las cuarentenas masivas probablemente se van a tomar al momento de que el sistema de salud esté saturado. Claro. De hecho, se toman por eso. Italia está tomando esta medida recién ahora porque ya no tenía capacidad para absorber la llegada de pacientes, disponibilidad de camas. Y si yo no puedo recibir y atender a la gente que lo necesita, empieza a aumentar la tasa de letalidad, la tasa de muertos. Por tanto, ahí es necesario a toda costa detener. Para entender eso, perdona solo un segundo, entonces para entender eso, una persona, incluso aunque esté en la población de riesgo, si se atiende oportunamente, ¿podría evitar su muerte? Sí, claro. Pues sin duda, el estar hospitalizado con ayuda hospitalaria para paliar los síntomas o incluso respiración mecánica. Entonces el problema ahí es la poca capacidad hospitalaria. Exacto. Es clave tener disponibilidad hospitalaria. Claro. Yo sobre eso quería preguntarle, porque estamos como en un momento de crisis de credibilidad en general hoy día en el país y me gustaría saber en voz de usted, una voz independiente, si es efectivo que tenemos un servicio de salud que es de primer nivel y que puede efectivamente contener una epidemia como esta. Se lo digo y le sumo que el representante de la OPS, la OMS, Organización Panamericana de la Salud, en su global, en la Organización Mundial de la Salud, que ha estado compartiendo aquí con nosotros, dice que eso es efectivo y que tenemos un buen ejemplo de sistema para aguantar una epidemia como esta. Bueno, a nivel regional, yo creo que Chile ha sido destacado por su capacidad en fondo de sistema de salud. Sin duda hay innumerables mejoras que deben hacerse al sistema de salud para que sea más efectivo y pueda absorber no solamente este caso particular de coronavirus, sino que otros virus respiratorios que se dan todos los años, sincicial. Hemos visto cuántas veces, cuánto invierno, que el sistema de salud se satura solamente con el sincicial. Pero debemos estar más bien tranquilos o más bien preocupados ante el sistema de salud que tenemos. Yo creo que depende cómo evolucione la situación. Hay una buena disponibilidad de camas hospitalarias, 28.000 camas en el sistema público, 16.000 en el sistema privado. Se ha reforzado la capacidad hospitalaria, en este caso coronavirus, con una alerta sanitaria, una inyección de recursos que ha aumentado las capacidades de tanto infraestructura, de materiales para resguardarse, para tratar a pacientes. Perfecto. Estamos mejor preparados sin duda que antes, que en otras situaciones, pero insisto que hay mucho por realizar, mucho por mejorar el sistema de salud. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho, como por lo pronto lavarnos bien las manos. ¿Se lavó bien las manos, doctor? Por supuesto que ¿Michelle? Sí. ¿Sole? Sí. ¿José? Pero por favor. Eso es lo que ustedes creen. Vamos a ponerlos a prueba y los invito a pasar a este lado porque estamos con una enfermera de clínica alemana, Tracy Pulgar, que nos va a enseñar a lavarnos las manos porque nosotros creemos que lo hacemos bien, pero ella tiene una máquina que va a detectar cualquier error. Sí. Hola, buenos días. Hola, Joaquín. Ay, no, así nomás. Hola, Tracy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, sin darte besos. Joaquín es un tema interesante porque tú andas en moto y los mangos de la moto tienen muchas bacterias. En fin, Hagámoslo primero con Adela, que tiene las manos limpias. Bueno. Ay, se supone que las tengo limpias. Sí, vamos a ver tus manos así tal cual, con los anillos, con todo puesto, cómo se encuentran actualmente. Un poco infeccioso. Habría que mostrar las palmas, ¿no? Sí, todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar este fijador. Necesito que apliques una porción y la esparzas en tus manos, que cubra toda la superficie. ¿Por gel? No, la luz. Esto es especial. Esto es especial para que a través de este dispositivo podamos visualizar a través de luz ultravioleta, que no es dañina para las manos, cómo se ven las manos sucias realmente. O sea, esto va a detectar cuántas bacterias tengo yo en mis manos, me da miedo. Espérate, ¿y eso es o sea, lo puedo comprar en cualquier parte? No, esto lo utilizamos solo para esta máquina. Ya, entonces listo, me lo puse. Sí. ¿Se secó en las manos? Se secó. Perfecto, hay que introducirlas y si me pueden bajar un poco la luz. ¿Así? Así y así, para poder visualizar las manos. ¿Nos pueden bajar las luces para que veamos? Ahí. Separe un poquito los dedos.
Ya aparecía como una luz. Es como al lado de las uñas, ¿no? Claro, cercano a las uñas es donde está la mayor suciedad. ¿Pero está la mayor? Ay, pero puede ver ese ojo blanco, ¿no? Este gel hace que se aplique. Los que se comen la uña están liqueados. Sí. ¿Y acá? Dios mío. Y ahí, entre medio de los dedos también se puede visualizar un poco más claro y como fluorescente. Y eso es donde está la mayor suciedad. ¿Cómo andan las manos de la Diana? Oye, quiero pedir perdón por esa uña que se me picó. Ahí justo, y sobre todo ese es un detalle importante, cuando uno tiene pintura de uñas y se pica o se rasga o no está indemne la pintura de uñas, es mejor retirarla y volver a aplicarla, porque si no, ese es un lugar donde se van a resguardar los microorganismos. Entonces yo debiera lavarme las manos ahora mejor. Sí. Y después hacemos la prueba de nuevo. La prueba de nuevo. Quizás sería mejor además no pintarse la uña durante estos periodos. Claro, lo importante siempre es tener las manos con las uñas cortas. Ya, si las va a tengo usar cortas. pintura, esa se tiene que mantener indemne. Y cuando nos vamos a realizar el lavado de manos, retirar todo lo que es joyas. Eso te iba a Ese preguntar, pero sí. ¿debiéramos lavar también los anillos aparte o no? Es que lo ideal es mantener las manos sin estas joyas y realizar un efectivo lavado de manos. Yo la voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba. Oye, pero ¿saben qué? Lo más difícil es que los niños se laven bien las manos porque los niños hacen así como que pasan por el agua y nada más, no se limpian Pero me dijo acá. que primero el líquido para Sí, fijar eso toda la... fija lo que es la materia orgánica, materia todos los orgánica. desechos. Pero caché que yo me estoy haciendo así, súper importante hacer así. Eso. Vamos a ver primero el lavado de manos que se hace ustedes habitualmente en la casa. Doctora, Ahí está. ¿te lo puedo sacar? Es el líquido que la Esto fija, es un líquido digamos. especial que va a fijar la materia orgánica en las manos para que nosotros podamos visualizar. Ya. Yo pensé que se lo limpiaban. No, eso es para que nosotros veamos a través de la luz ultravioleta la suciedad evidente. ¿Se lo está limpiando bien la Diana? Es que voy a dejarla que se lave ella las manos como lo hace habitualmente en su casa y luego vamos a reforzar Lo la está haciendo mejor que en la casa. Lo estoy haciendo súper bien porque tengo temor de volver a Oye, pasar. ¿y le aparece La uña, bacteria? Diana, Cuando le viste la... Se Diana, apreciaba los dedos, alrededor de las acá. uñas sobre todo como más fluorescente. Entonces ahí es donde se evidencia que está la mayor cantidad de microorganismos. Qué terrible. Joaquín, mete tú las manos que ya tuviste en moto. Voy a meter las manos a ver qué pasa. A ver. Está la huella. Uy, pero no, qué asco. ¿Qué? Está lleno. No, Oh, los dedos. estoy molestando. Impresionante. Es que la moto. Todo ese Sí, color la moto. fosforescente es la suciedad. Andrea del Orto sabe esto. ¿Hace cuánto no te lavaste las manos? ¿Te laváis las manos? No, es que venía andando en moto y la moto, hay mucho residuo imperceptible. Mira, si vos mira esto. Mira, Ay. A ver. Oh, qué impresionante. O sea, es que uno Joaquín. no se da cuenta, pero Claro. vas agarrando el manillar de la moto y las bacterias, pues yo vengo sin guante, entonces claro, todos se me han pegado ahí. Anda y sin guante. Oye, ¿Qué ¿y sabes puedo qué estaba hacer? pensando yo? Que yo me toco mucho la cara, es inevitable, y con el maquillaje yo creo Sí. que debo tener todos los dedos con maquillaje. Claro, puede pasar. Sí, yo también me Creo toco que uno harto se la lo cara. toca en una hora más de 150 veces. Ok, mira, yo lo que voy a hacer ahora es que mostrarle, por favor, poneme la luz normal, mira, la luz normal, mira, no parecen que están sucias. Mira No, esto. Se ven aparentemente limpios. Mira, se Oye, ven súper limpias. esto se me cayó Vos decís, acá. con esta luz te das cuenta de que hay ¿Qué bacteria? bacterias por Oye, todos lados. Que es- hagamos una cosa, porque yo me las lavé súper bien. Vamos a ver si ahora tengo la uña. Dale. Y tú lávatelas como lo harías en tu casa. Ah, yo me la lavo así Sí. en mi casa, ¿Cómo Mira, lo hacen te hago una habitualmente? pequeña demostración, me la lavo así Espérate, nomás. espérate, déjame botar ¿Cómo esto. cuesta acá? Ya, ahora me las vuelvo a medir. Pero Ah, veamos cómo se Eso es lo lava. que queremos Juan. ahí, reforzar, ¿cómo que te- lo hagan Yo me lavo correctamente. siempre así, un poco de jabón, Ya, papá. Chao. y ya Listo. Ahora Van a sécate. van a quedar ¿Me seco? más sucias. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Veamos, veamos cómo ahí. quedan No, tus pero manos. ahora tenéis que ver las tuyas, pues Diana. No, pero Sí, que pero veamos veamos la la del primero. diferencia. Me meto Dale, otra vez. Pero el líquido, ¿no? Fijador, El fijador, otra vez. Fijador de grasa. que se seque. A ver ahora. Espera que se seque. Hay que bajarlo. Uy, ahora. pero no te puedo creer. Siguen sucias, Juan. No, Ay, lo esparcí por otro lado. sí. Oye, pero Se fue aparte Lo de donde hiciste estaba. pésimo. quedaron más sucias que antes. Diana, no te toques la cara. Ay, no te puedo creer, yo pensé que ya estaba lavado. Oye, Mira ahí. sí, mira Eso, no, eso. pero eso tiene que ser jabón o no. Joaquín, lo hiciste peor. No, es que... O sea, al lavarte las manos esparciste las bacterias por el resto de tus Claro. manos. Ay, qué terrible. Pero no se da porque no cuenta sé de eso. hacerlo. Ya, lávatelo bien ahora. Pero ¿cómo se hace bien? Mira, por así. Por las y can- coyunturas de Y acá. canta cumpleaños feliz 2 veces mientras lo haces. Yo me voy a echar el fijador. Claro, un montón ¿Verdad? haciéndolo bien. Cumpleaños, pero canta, pues. Cumpleaños Ay, feliz. Pero mira, te ¿Y tocaste la alcohol gel cara, también? Diana, te tocaste la cara, No, te solo tocaste el con pelo jabón. y sin darte cuenta le tocaste las manos a Joaquín. Ah, sí, recién me tocaste las manos. Recién. Bueno, pero veamos. Ya, pero veamos. Veamos cómo, qué pasó.
Sí, viste cómo estás atento. Porque le va a estar No, pero mira, Estoy peor. ¡Estoy peor! Estáis peor, pero ¿cómo es Pero como posible? viste que te dije que me tocaste y cagaste. No, No, pero espérate, no, demasiado. este es el líquido, no, es el líquido. el líquido. Espérate, Se ¿puedo seque poner mi manito? completamente. ¿te puedo pasar los líquidos? Ah, No, no. pero en la mano sucia. Ah, se has hecho, a ver, Lucho. Es que no se ha secado, eso debe ser. No Sí, se ha secado. bien, no no puede limpio. ser. No, no creo. Te la lavaste como ¿No? 10 minutos. Ah, ojo el manubrio del auto también, ¿ah? Sí. O sí, a ver, fíjate. Mira. Principal- pero se ven limpias. Se ve más limpio. No, igual está. ¿Los no, dedos? Los dedos. Los dedos, las uñas, las sacando las uñas. uñas. Sí. No, la palma está como limpia, ¿no? Doctora, yo encuentro que no tanto, fíjate. O está sucia entera o está Mira. ¿Qué decís tú? Sí, como entre medio de los dedos igual se ve un poco más fosforescente, Poquito, pero Un poco. poco, fíjate. Se realiza bien el lavado de manos. No, pero igual voy a lavar acá. Pero Ya, sí, viste, déjame como entre ver. medio de las uñas. Ahora sí se me secó el líquido. Bien seco, bien seco. De verdad no estaba tan sucia, fíjate. No. Me eché mucho No, líquido. bastante más limpia. Espérate. Sí. ¿Y por qué las uñas concentran tanta mugre? Porque Por los meten en pliegues. Por los Ah, se pliegues. meten en los pliegues. ¿Sí? Se mete ahí al medio. Sí. Ya, pero yo a ver, estoy con mis uñas buenas. a ver la Diana. Ya, a ver. La Diana ahora que ya se Ahí secó la se mano. secó. A ver. Ahí sí o no. A ver. Mejor, ¿ah? Ahí Mucho sí, mejor. ahí se ve Sí, más mejor, parejo. Mucho No se mejor. evidencian las manchas como tenía antes. Claro, es No, que quizás ahí no tenía tiene. que secarse. Sí, Hay que ser bien riguroso hoy día con todo sí, esto. Oye, ¿ah? y lo por eso importante hay una técnica para que realicen correctamente lo que es el lavado de manos. es explícanos la técnica? técnica. Yo se las voy a enseñar. Ah, ya, Buenísimo. Oye, ¿y estas escobillitas para sacarse la mugre de las uñas? O sea, con un buen lavado de manos, sin necesidad de la escobilla, tenemos todo correctamente. No es necesidad exclusiva de que todos tengan su escobilla en la casa. No, realizando un efectivo lavado de manos no necesitamos de una ¿Tú escobilla. nos vas a enseñar ahora cómo se hace Sí, correctamente? cómo se realiza Ya, correctamente entonces, paso a paso. no hay Ya. lugar, ya. Entonces, tenemos que contar con los materiales necesarios. Van a tener en su casa lo que es el jabón, el agua y el papel. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la llave y humedecernos las manos. ¿En qué nos va a ayudar esto? A evitar que el jabón lesione nuestras manos y a la vez también podemos sacar más espuma. Perdón, ¿lo dijiste o no lo dijiste? ¿Prefieres papel que la toalla? O sea, Pues la toalla preferiblemente, concentra más gérmenes de las claro, personas, ponte tú. lo ideal sería que si tienen toalla en su casa, la laven frecuentemente, pero idealmente que utilicen en su casa papel desechable. Sí. Entonces, nos aplicamos el jabón y empezamos en las palmas a frotar entre los dedos. Porque si se dieron cuenta, entre los dedos y en las uñas donde más se acumulan lo que son los microorganismos. Pero nos dejamos corriendo el agua para que seamos conscientes ahí también, ya. Los dorsos, los nudillos de las manos tienen que ser frotados en la palma de la mano. Y vamos a dar vuelta a la otra mano. ¿Ya? Aquí en las coyunturas, aquí se concentra mucho... Entre medio de ahí- los dedos. ahí, al steady. Esto Después de acá. eso, el dedo pulgar. Ustedes olvidan a veces lavar lo que es el dedo pulgar. Y también muy importante, como estábamos mencionando, las uñas. Hay que lavar las uñas y de esta forma correctamente podemos lavar las uñas de un lado hacia otro con ambas manos. Para finalizar en lo que es la muñeca, también debemos lavar lo que son las muñecas. ¿Sabes? La parte de donde termina la mano y el principio de la También muñeca, despliegue. ahí se concentra Se mucho. puede concentrar. Entonces, esas después de líneas. hacer todos estos movimientos, vamos a abrir el agua y nos enjuagamos realizando los mismos movimientos. Pero abriste el agua con el codo. Sí, lo ideal Para es no no tocar tener para no contacto tocar. con la llave porque ya tenemos nuestras manos higienizadas. Claro. Oye, perdona. Y para agregar cerramos una cosa. también. Sí, con el codo. sirve además, por ejemplo, de manera más paliativa el alcohol gel, andar trayendo un poquito de alcohol gel en el En la auto, cartera. en la cartera. Sí, ideal sirve, que anden con su alcohol gel si lo pueden aplicar. Lo importante es que cuando utilicen el alcohol gel, después desechan el papel. ¿Ya? Cuando utilicen el alcohol gel, evidentemente sus manos se tienen que ver limpias y secas. Sí. Si ven que están con suciedad o húmedas, no va a ser tan efectivo No el sirve alcohol de nada. gel. Entonces, manos secas, aparentemente limpias, podemos utilizar lo que es el alcohol gel aplicando los mismos movimientos que le mostré ahora. Y hasta que se seque tenemos completamente higienizadas nuestras Déjame manos. tu manito para ver cómo está el olor. Estupendo, ¿te puedo dar un beso? Sí. No. Ah, pero sí, pero, ya, pero así Así. también, así se está saludando ahora. Pero sí, Sin beso ya. beso. Ok, Con la pura ¿lo rodilla. puedes devolver? Con el codo. Ya, ok. Un aplauso para Tracy, que ya nos ha traído esto que hoy día es tan contingente y tan necesario, José, ¿verdad? Así es, nos vamos con la Diana y la Sole que nos esperan ahí al otro lado.
Sí, tenemos que agradecerle a Pablo González, inmunólogo de la Universidad Católica, por habernos dado todos esos consejos. Se tuvo que ir, sí. Pero bueno, al menos quedamos muy informados respecto del coronavirus. Muy interesante, me contaba que es investigadora, ha estado trabajando mucho tiempo en este tema, así es que desplegó todos sus conocimientos acá para ayudarnos a entender esto, no entrar en pánico y tomar las medidas adecuadas que ha dicho la autoridad y que reiteran también quienes conocen de esto. Y ayer supimos, antes de ayer, del robo, el nuevo robo del